RTP. 8:46 de la mañana. Vamos a darle paso a nuestro entrevistado de esta hora. Nos acompaña ya vía Zoom. Le vamos a dar paso a Medardo Oleas Rodríguez, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a consultarle sobre lo que ha ocurrido en las horas previas a esta entrevista sobre el cambio o adelanto de elecciones, o también, como lo han llamado en un comunicado del CNE, actualización del calendario electoral. Bienvenido a la mañana en RTP. Gracias por acompañarnos, doctor. Un gusto compartir con ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días. Yo sí quisiera iniciar con esta pregunta, y es: ¿qué análisis le merece ya en su conjunto? Ya las entrevistas que han dado desde el día de ayer en horas de la mañana, tanto la presidenta del CNE como el vicepresidente, el señor Pita, y las últimas declaraciones en las cuales el señor Pita dice, bueno, la Corte Constitucional sí puede revisar lo actuado y la actualización del calendario electoral, pese a que a la presidenta Diana Tamain le parece que no, porque ya hay un antecedente de aquello. ¿Qué análisis le merece en todo este contexto que se está llevando las elecciones seccionales del 2027? Aquí hay una clara violación a la ley, porque los alcaldes y prefectos son electos para 4 años y solamente antes de que termine su periodo, 120 días antes, la ley faculta para que se inicie el proceso para la renovación de las autoridades. Pero iniciar el proceso de renovación un año antes se rompe con todo el esquema institucional y afecta a las alcaldías, a las más de 200, creo que son 27 alcaldías, de 28 prefecturas, porque entrar ya en un proceso electoral, los que van a reelección ya se olvidan de administrar las ciudades. Y lo que es más grave, si en ese año salen electas ya las nuevas autoridades, va a haber una pugna permanente entre los electos y los que están terminando su periodo, y los únicos afectados somos los ciudadanos que recibimos en las ciudades. Y es lo que provoca una alteración del sistema, pero es más grave aún cuando si analizamos, por ejemplo, cómo se está planificando. Se da 2 meses para que todas las organizaciones políticas ya tengan estructuradas todos sus candidatos, hombres, mujeres, jóvenes, porque en el mes de julio tienen que inscribirse ya las candidaturas, inician el proceso de nominación de candidatos, lo que se llama democracia interna, en el mes de junio. Y algo más grave aún, el periodo de campaña le dan 14 días, 2 semanas. Yo ya me imagino, si soy candidato a la provincia de Guayaquil en 2 semanas, ¿qué podría hacer? Si soy candidato a la ciudad de Guayaquil de alcalde también en 2 semanas, yo no sé cómo pueda manejar. Entonces lo que vamos nosotros a estructurar ahí es, si yo fuera candidato, es un sistema del diseño, el diseño que se haga para una plataforma y las redes sociales, y esa va a ser la única forma como podría presentarme ante el electorado, lo cual afecta a la democracia. Doctor Oleas, ¿cómo está usted? María Fernanda Perrona le saluda, muy buenos días. Usted ha dicho cuáles son los riesgos con este adelanto de elecciones, pero ¿qué pasa si no hace esto el Consejo Nacional Electoral? Llega febrero y es imposible realizar las elecciones, por el fenómeno del niño me refiero. ¿Qué opciones o qué caminos tenía? Mire que no es imposible. Nosotros hemos tenido una experiencia en años anteriores. Se han hecho elecciones cuando toda la cosa estaba negada y no hemos tenido problema alguno. Tenemos el apoyo de las Fuerzas Armadas, que son las encargadas del transporte de todo el material, de los kits electorales, de los votos. Los que recogen también las actas y los votos son los militares. Hasta cuando hubo COVID se realizó las elecciones. Esto de las lluvias ha sido una cosa permanente. Yo cuando era presidente del Tribunal Supremo Electoral teníamos serios problemas en el oriente, especialmente que ahí no llueve, diluvia, y había que utilizar helicópteros o lanchas. O sea, eso no es problema. ¿Desde cuándo acá un hecho futuro o incierto permite modificar y violar la ley? Quizás, doctor, que alguien me garantice si técnicamente eso es posible, tampoco lo hay, ¿no? Bueno, de hecho el informe tampoco, todo lo contrario, el informe dice que no pueden confirmarlo en este momento, pero también no se habla de lluvias de una época especial, sino de un fenómeno natural el Niño, y ahí pues uno tiene sus sacudidas de recuerdos con lo que pasó en los fenómenos del Niño y cómo quedó destrozado gran parte del país. Así es, pero nuevamente eso no contempla la ley. Ok.
Y en derecho público solo se puede hacer lo que está establecido en la ley. Cuando uno viola las disposiciones legales que regulan los procesos democráticos, está violando la ley. Doctor, ¿la acción de la Corte Constitucional puede o no? Solo para recordar algo, en la elección anterior, la Corte Constitucional tuvo un pronunciamiento al respecto de uso de celulares. Eso significa que sí algo puede hacer la Corte Constitucional. ¿Qué es esta historia de plenos poderes del Consejo Nacional Electoral en época de elecciones? La Corte Constitucional, en estricto derecho, sí podría revisar una resolución como la que tomó el Consejo Nacional Electoral. Pero políticamente es peligroso, porque la señora Tamaín públicamente dio a conocer, porque se le salió, lo que tienen planificado. Ellos quieren revivir lo que sucedió en el 2007, cuando en la época del señor Correa, el Congreso de esa época negó la convocatoria a una consulta y el Tribunal Supremo Electoral presidido por el doctor Acosta destituyó a 59 legisladores. Y eso lo dijo la señora Tamaín. O sea, lo que buscan es que la Corte se pronuncie para ellos destituir a toda la Corte Constitucional y naturalmente a los minutos de que dicte esa resolución tendremos policías desalojando la Corte. Sí, es este es el sueño que tienen y es peligrosísimo. Pero estimado doctor, ahí hay dos posturas distintas. Diana Tamaín parece reafirmarse en esta idea de que el Consejo Nacional Electoral es una autoridad suprema e inapelable, que para muchos expertos como Esteban Ron, que estuvo con nosotros, una mala interpretación de la Constitución y la ley, y que por ende la Corte Constitucional no puede ni siquiera pretender intervenir en las decisiones del CNE, pero también tiene al señor Enrique Pita, que por más que ha defendido esta decisión por todos lados, él ha dicho que si la Corte Constitucional determina que ellos violaron la Constitución, deberían entonces acatar la disposición o el dictamen de la Corte. Así que no es que hay un frente unido en ese sentido en el Consejo Nacional Electoral. Sí, pero hay un problema. En el orden práctico, la Corte no es que se va a pronunciar el día de mañana. Los procedimientos para resolución de la Corte van a demorar un tiempo y en ese tiempo ya estamos en proceso electoral y ahí sí habría una interferencia en el proceso electoral. Okay. Si nosotros tuviéramos la certeza de que la demanda que presentan ahora va a ser resuelta máximo en 30 días, sí, se podría corregir cualquiera de los errores, pero si se pronuncian de aquí a 3, 4, 5, 6 meses o el próximo año ya carece de efecto práctico. Doctor, partiendo de lo que se ha señalado, que mover este calendario y esta discusión de votación o elección es ilegal, si este cambio corresponde a un hecho no permitido en ningún artículo, el resultado de las elecciones y el mismo proceso y el resultado son ilegales. Es ilegal, pero ¿quién califica la ilegalidad? El Tribunal Contencioso Electoral, el mismo que participó en la elaboración del calendario electoral. ¿Y eso es legal? Entonces, la participación del Tribunal Contencioso Electoral frente a quien alguien eventualmente puede poner una queja, decir nosotros lo hicimos juntos. Ellos lo hicieron juntos. Sí, pero ¿es legal hacerlo juntos? Pero Enrique Pita ha dicho que lo conciliaron. No, eso tiene que hacerlo, eso manda la ley, tiene que ser consensuado. Entonces, si el organismo encargado de vigilar la legalidad de los procedimientos está ratificando esto, ¿ante quién podemos acudir? No, pero doctor, no entiendo, ¿en qué artículo de la ley están obligados los miembros del Consejo Nacional Electoral a previamente conciliar sus decisiones con el Tribunal Contencioso Electoral, a quien pueda acudir la gente para de alguna forma impugnar o tratar de revertir sus decisiones? Me parece raro. Hay una norma legal que no le tengo aquí a la mano la ley, pero hay una norma legal que tienen que ellos simplemente la planificación previa y el calendario electoral consensuar con el Tribunal Contencioso Electoral. Sí hay una disposición. Ok. Algo más, doctor, porque estamos hablando de la legalidad, pero ¿qué pasa con el ejercicio democrático cuando hay por primera vez una modificación en el calendario? A ver, ahí hay que analizarlas desde varios puntos de vista. Primero, el hecho de que se haga una convocatoria en los términos que están haciendo, o sea, descuadra las actividades de una serie de organizaciones
Aquí en el país hay 232 entre nacionales y provinciales, la mayoría son movimientos provinciales, solo hay 12 nacionales. Les descuadra porque se ha demostrado, previas investigaciones, de que la mayoría de movimientos políticos no tienen una actividad vigente permanente. Es más, un estudio que hizo Participación Ciudadana el año anterior demostró que la mayoría de organizaciones no tienen un local, no tienen una directiva activa, no tienen RUC, no tienen teléfono. Solo se activan para un proceso de elecciones y ahí sí están listos para prestarse, alquilarse o venderse. Entonces esto les forza a tomar unas decisiones urgentes y como no tienen esa estructura, claro que va a afectar. Entonces vamos a tener pocos movimientos que estén en capacidad de actuar. Ellos lo que van a utilizar es la figura de la alianza para tratar de participar. Porque les recuerdo que las primarias tienen que realizarse en junio de este año. Entonces solo tenemos abril y mayo para toda la preparación. Las, entre comillas, primarias, ¿no? Bueno, las que nunca existen tampoco. Primarias. Y las que entre comillas nunca existen, doctor. Salvo Pachacuti. Es que las primarias es una farsa. Es una farsa pues. Porque dice que por delegación 6 personas que dicen representar a todos son los que ponen candidatos. Y ojo, o por Pachacuti, que es la organización más democrática de este país, nos guste o no, a veces parece también asociación estudiantil de universidad criolla, pues no guayaquileña, porque es a puñete, patada y gargajo que resuelven las disputas. Una pregunta, perdón el francés. Una pregunta, doctor, pero también el nosotros eliminar los partidos políticos para que realmente existan pocos, ¿no? Porque el problema es la cantidad de partidos políticos que también confunden al pueblo, ¿no? Llamándose derecha, centro, izquierda, y realmente se aprovechan un poco de los fondos del Estado para poder aprovecharse y yo creo que sí sería un momento donde existan 3, 4 partidos políticos y nada más, o sea, con sus adecuadas orientaciones políticas y no estar siempre asumiendo una cantidad, y peor unas seccionales. Acuérdense cómo son las alcaldías con una participación increíble de partidos políticos inexistentes. Sí, eso es lo que debió hacerse antes. Sí. Por ejemplo, yo y otro grupo de personas hemos presentado una simple reforma, que diga que todas las organizaciones políticas tienen que tener un padrón de adherentes o afiliados y en base al padrón, mediante el voto directo y secreto, elegir a su director nacional, a su director provincial, y con eso se acaba con los dueños de los partidos. Lo mismo que para la nominación de los candidatos se le haga mediante el voto directo y secreto. Solo si usted pone esa reforma a la ley, desaparecen el 90% de las organizaciones que son una farsa. Les recuerdo que la mayoría de organizaciones políticas son productos de un delito, presentar firmas falsificadas para el reconocimiento. Sí, pero ahora también se pensó ponerse una disposición que el partido que no tenga el 1% de la votación se vaya afuera, replicando lo que pasó en las anteriores elecciones. La mayoría de candidatos presidenciales no llegaron al 1%, solo Pachacuti tuvo el 5% y los 2 finalistas que superaron. Uno algo. Sí, entonces mire, es una vergüenza lo que sucede en nuestra democracia, sí. Porque tenemos, repito, ¿cómo se puede admitir que tenga usted partidos de alquiler, de venta, de préstamo? ¿Qué hizo, por ejemplo, señora Gabriela Rivadeneira cuando le suspendieron? Ella dijo, yo no tengo problema. Habrá otro. Voy a participar. Ya, doctor, pero ahí el problema justamente el organismo de control, el Consejo Nacional Electoral. Oye, tú revisas las firmas, tú sabes las afiliaciones, tú sabes cuánto hay en el padrón, tú sabes cuántos movimientos en función del... Usted se me ríe, doctor, porque se me está riendo. Se me está riendo, lo estoy viendo. Vea, lo que usted dice no se hace. Pero coincidencia, en este mes, de la noche a la mañana, el Consejo Nacional Electoral comienza a revisar a 2 organizaciones políticas. De las 232 escogió a 2, a Unidad Popular, el anterior MPD, y a Concertación. En Unidad Popular Construye. Le dijo Construye, que solo tiene 35,000 afiliados. Ellos le dijeron, señor, tenemos 206,000 y se nos desafiliaron 300. ¿De dónde saca usted que 175,000 afiliados se desafiliaron? Entonces, eso también levanta sospechas. ¿Por qué solo el control va contra 2 de los activos movimientos al control? ¿Y los 230? Bueno, pero es que todos son
Doctor, pero Sospecha. en muchos casos, usted te señaló el caso de la señora Rivadeneira que ha llamado a la desafiliación. No nos olvidemos que ya hace algunos años el mismo movimiento y partido político Revolución Ciudadana creó o fue uno de los pioneros en crear estos movimientos pequeños para llegar justamente a zonas rurales o a cantones pequeños. Y tienen una cantidad, si los revisamos, los movimientos en los cuales han llegado alianzas, por ejemplo, con el caso del señor alcalde de Pujilí, que yo lo estaba revisando, él llega con 3 movimientos, 2 de la misma tendencia de la Revolución Ciudadana y uno que era el del Partido Social Cristiano. Entonces, a veces son los mismos partidos, estos 12 partidos nacionales, que buscan la manera de llegar y crean estos movimientos pequeños que al final no le dan ni vida política. Entonces, sí, está bien que se revise, pero por el otro lado también queda la sospecha en tema del contexto electoral en el cual estamos pasando. De acuerdo, pero lo que usted está manifestando es que tenemos un serio problema de estructurar un buen sistema democrático. Democracia sin partidos políticos no existe, pero no con los que tenemos. Es cierto. Sí, Doctor, nos vamos a tener que despedir así. Le enviamos un fuerte abrazo. Gracias por habernos acompañado. Un gusto compartir con ustedes. Buenos días. Gracias, buenos días. El doctor Oleas estuvo con nosotros. Medardo Oleas estuvo con nosotros. Ya regresamos. RTP
RTP.